Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, hoy os traigo el consultorio de fondos. La verdad que voy acumulando preguntas que me van llegando y cuando ya tengo las adecuadas para hacer un capítulo, pues lo hago. A veces que pasa un mes, como veis, a veces que pasa más veces, pero bueno, como se trata un poco de no hacer un capítulo solo con 2 o 3 cuestiones, sino cuando acumulo las suficientes, pues da para hacer un capítulo. Y este es el caso. Bueno, empezamos. Me pregunta Ángel. Bueno, soy un ahorrador, pero con cierto miedo a la inversión, pero pues nunca he tenido la necesidad. Ahora sí lo veo por el temor a la inflación y debido a que en los últimos años los depósitos ya no dan nada. Me gustaría adentrarme un poco en el mundo de la inversión, pero con el cierto miedo que tengo y con mucha cautela. Bueno, pues aquí te digo 2 cosas, Ángel. La primera, deberías de empezar por hacer una cartera de fondos de renta fija. Para ello te animo a que escuches el capítulo 48 en el cual hablo de cómo construir una cartera de fondos muy conservadora. A la vez, ya te he enviado estos días de atrás la misma hoja de Excel con toda la composición de este mismo capítulo 48 para que puedas verlo ahí, los ISIN y demás, y te hagas una idea. Esto conjugado con un fondo que te puede ir muy bien en el momento actual, esta cartera, y con un fondo que se llama Bankinter Top Protección, y este fondo lo que viene a ser es un fondo muy conservador, digamos que para ese tipo de, puede ser tu perfil, para ese tipo de perfil de cliente que ha tenido siempre el dinero en depósitos. El Bankinter Top Protección lo que te hace es que te protege el capital en un 95% del capital, y es un fondo que según va subiendo el valor liquidativo, lo que hace es que te va subiendo la protección. Te voy a poner un ejemplo. El valor liquidativo hoy es 100. Cuando el fondo sube a 102 de valor liquidativo, pues ya te protege el 97%. Cuando el fondo sube a 105 de valor liquidativo, ya te protege el 100%, con lo cual a partir de ahí ya no tendrías nunca pérdidas de capital. Bueno, puede ser una opción para entrar en el mundo de los fondos muy conservadora, y de tal manera que cuando el fondo, si poner un ejemplo, llega a 110 de valor liquidativo, pues a ti siempre te protegería con un 105, siempre tendrías un 5% de rentabilidad que ya no perderías, y a partir de ahí seguiría subiendo. Bueno, es una fórmula que, combinada con diferentes fondos de renta fija, como los que te he dicho en el capítulo 48, que lo puedes leer, pues te puede ser de bastante ayuda. Como tú dices, los depósitos ahora no dan nada, incluso muchos bancos te cobran por tener el dinero. Pues bueno, al final el dinero siempre tenemos que tener en algún sitio que esté rentando, donde sea, porque si no, como tú bien dices, y mucha gente nos ha dado cuenta hasta que no viene la inflación y empiezan a subir todas las cosas y ve que cada vez tiene menos poder adquisitivo, pues ese podría ser una buena opción. Bueno, otra pregunta que nos hace Rubén Vázquez, nos dice: ¿cuál es el porcentaje adecuado a tener invertido en renta variable? Bueno, pues en este caso te voy a dar una respuesta de gallego, que es depende.
Básicamente depende de ti sobre todo, es decir, de tu horizonte de inversión, de tu aversión al riesgo, de tu edad, etcétera. La edad muchas veces no influye, lo que influye más es tu situación personal y patrimonial en cuestión. Voy a poner un ejemplo. Bueno, podría poner varios, pero bueno, voy a poner uno. Una persona con 30 años y con un cierto capital, vamos a decir, elevado, pues evidentemente tiene toda la vida por delante, pero lo que necesita es ese capital para comprar una vivienda habitual, que tiene pensado comprar a medio plazo, con lo cual el riesgo, si tuviera que invertir en fondos, que a lo mejor hasta no tendría ni que invertirlo porque tiene un horizonte bajo, muy pequeño en tiempo, pues sería un riesgo muy bajo. Evidentemente vemos que tiene 30 años y tiene toda la vida por delante, pero va a desembolsar un capital importante para comprar la vivienda habitual, con lo cual ahí habría que ir con mucha cautela. Podría hacerse un plan de ahorro con vistas a jubilación y enviar todos los meses 100 o lo que él pudiera ir ahorrando, pero bueno, ese es otro tema. Pero si hablamos de hacer una cartera de fondos, para el capital que él tiene no sería adecuado, por lo que digo, porque tendría que hacer uso de esos fondos en un plazo breve de tiempo. En cambio, nos podemos encontrar con una persona de elevada edad, 75, 80, incluso algo más, en esos entornos, y con un alto patrimonio, que probablemente, si le hacemos una planificación fiscal, pues probablemente él ya no vaya a gastar ese capital. Con lo cual, aquí el horizonte ya sí que puede ser a más largo plazo, porque ya no estamos pensando en él, sino que deberíamos de estar pensando pues en una herencia para hijos, nietos, para quien él considere, con lo cual, aunque la edad, como vemos aquí, es elevada, el horizonte de inversión es a más largo plazo, porque tiene un elevadísimo capital que probablemente él ya, bueno, pues tiene su nivel de vida, hace sus gastos habituales, pequeños o muchos los que sean, y le sobra patrimonio, con lo cual, aunque vemos que es avanzada edad, pero la planificación tiene que ser a mucho más largo plazo, porque probablemente ya no esos recursos ya no los vaya a utilizar él. Entonces, como vemos, la edad es importante, pero hay que adecuarse un poco más a las circunstancias personales de cada uno. Una cartera, al final, debe ser el reflejo de las metas de cada inversor que tengamos. Incluso dos personas con 50 años pues pueden tener diferentes metas. Uno porque quieren prejubilarse a los 58 y otro porque a lo mejor pues no tiene idea de jubilarse hasta los 68, 70 por su profesión, etcétera. Entonces hay que adecuarlo un poco a cada persona. Muchas veces, incluso muchos de vosotros habréis oído la tesis que siempre se dice que el máximo para invertir en bolsa siempre es a 100 le descuentas tu edad. Bueno, no siempre tiene que ser así. Hay que estudiar caso a caso, un poco por lo que os he explicado antes de el caso parejo de una persona tanto de 30 como de 70 años. Al final, cada persona somos un mundo, tenemos unas necesidades diferentes y hay que adecuarlas. Bueno, José Cazorla nos dice: soy un inversor muy conservador y estoy teniendo muy poca rentabilidad, en algunos casos negativa, con diferentes fondos de inversión. Me han recomendado en la entidad donde trabajo varios fondos con bonos ligados a la inflación. Bueno, aquí tienes que tener cuidado porque estás pasando, digamos que estás elevando sustancialmente el nivel de riesgo. Sigues teniendo fondos de renta fija, pero con más riesgo. Si normalmente un fondo de renta fija puede tener un nivel de riesgo que siempre se califica de 1 a 7, pues de 2 o de 3, en los bonos de renta fija ligados a la inflación, pues te puedes ir a un riesgo fácil de 4 o 5, es decir, estás elevando mucho el riesgo. No entiendo muy bien porque teniendo fondos de renta fija estás teniendo rentabilidades. Habría que ver la cartera en cuestión para esas rentabilidades negativas, porque bueno, este año pues hay fondos de renta fija que evidentemente
pues están sacando algunos el 5, otros el 2, otros el 1,80, pero puedes tener una cartera de renta fija sin excesivas complicaciones que te esté dando de medio un 2,5, un 3. Quizás tengas, es que solo se me ocurre que sea por eso, fondos monetarios, que evidentemente los fondos monetarios no tienen nada de riesgo, te aseguran, en este caso te van a asegurar dos cosas: una, que no vas a ganar, pero también te van a asegurar que casi seguro vas a perder. Es decir, porque los bonos, los fondos de bonos monetarios, pues prácticamente no dan nada, y solo con la comisión de gestión que lleva el fondo, aunque sea pequeña, pues ya se come la poca rentabilidad que pueden tener, entre otras cosas porque la mayoría de los bonos monetarios pues están en negativos, porque el mercado monetario no da para más. Entonces quizás sea por ahí. Habría que hacer una combinación, ya te digo, de diferentes fondos de renta fija con diferentes estrategias. No incluiría fondos de bonos ligados a la inflación porque elevaría un poquito el nivel de riesgo. Al final estás forzando la máquina, es decir, por conseguir rentabilidades, yo creo que te estás metiendo en algún charco que luego puede salir escaldado. Bueno, como digo, habría que ver qué fondos son, en ese caso, de bonos ligados a la inflación. En todo caso, siempre tendrían que ser fondos que los bonos tengan una duración muy corta, para que tampoco te afecte las subidas de tipos de interés. Bueno, seguimos. Enrique Vidal nos consulta: me gustaría hacer una cartera de inversión moderada tirando a dinámica para una inversión a 6 y 8 meses, pues necesitaré el dinero para el verano de 2022. Bueno, mi consejo es que si necesitas el dinero para verano de 2022 y una inversión a 6-8 meses, es lo mismo que si nos vamos al casino y jugamos al rojo y al negro. Es decir, pues puede salir bien, pero nos puede salir mal. Es un horizonte tan... Hay dos cosas que no cuadran. Una, no podemos pretender hacer una cartera moderada tirando a dinámica con un horizonte de inversión tan bajo. Mi recomendación es que no hagas una cartera, es decir, ni dinámica, ni incluso moderada, pero incluso ni conservadora. Es tan poco tiempo que incluso puedes tener pérdida de capital. Mi consejo para tan poco espacio de tiempo es que no lo toques. Si necesitas hacer la inversión para otro lo que sea, comprar una vivienda o montar un negocio o X, es tan poco tiempo que incluso para una cartera muy conservadora no es plazo. Ten en cuenta que, por ejemplo, para una cartera incluso muy conservadora, lo suyo sería horizontes mínimos de inversión 18-24 meses. Ya si empezamos a subir para una cartera moderada, 3-4 años. Si vamos para una cartera dinámica o agresiva, de 5 años, 7 años para adelante. Es la mejor manera de hacer las cosas bien, con calma, mirando a largo plazo y poder obtener las rentabilidades que deseamos. Pero a tan corto plazo no soy muy partidario. Bueno, Héctor Pérez nos pregunta: quiero hacer una cartera de fondos para una sociedad patrimonial, pues todas las inversiones las canalizo a través de la sociedad. Bueno, en este caso he de decir que aquí, cuando vamos a hacer una cartera de fondos para una sociedad patrimonial, habría que verlo caso a caso, pero en este caso cambia un poco la situación, y a lo mejor lo más aconsejable no es hacer fondos. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión tienen la ventaja de que podemos ir traspasando de fondo a fondo cuando somos una persona física sin ir tributando a Hacienda, mientras que cuando lo hacemos a través de una persona jurídica, siempre que queremos cambiar de fondo y coger otro, hay que vender y volver a comprar, por lo cual hay que siempre ir pasando por la agencia tributaria y cotizando por esas plusvalías, con lo cual en ese caso a lo mejor sí que es interesante pues incluir
Una cartera de acciones diversificada también depende del capital. Si es poco capital, pues a lo mejor una cartera, poquitos fondos o incluso ETFs, porque el ETF te va a funcionar igual que un fondo, es decir, siempre que quieras hacer un cambio vas a tener que vender y comprar, con lo cual el ETF es un poco más barato en coste y puede tener su sentido para una persona jurídica. Es verdad que el ETF no te hace mucha gestión activa, pero bueno, te puede valer. Como digo, habría que verlo el capital que es. Si es un capital elevado, pues podrías tener diferentes productos, desde una cartera de acciones hasta ETFs o algún fondo, pero ya no iríamos a fondos puros cuando somos una persona física, que siempre la ventaja de la fiscalidad en los fondos es muy relevante. Bueno, Carlos de Andrés nos pregunta, quiero hacer una cartera de fondos conservadora, ¿qué me aconsejas? ¿Irme más a fondos de renta fija mixta o a fondos de retorno absoluto? Bueno, aquí mi consejo es claro, mejor renta fija mixta, y añado siempre. ¿Por qué? Bueno, en algunas ocasiones también lo he dicho en otros diferentes capítulos. A mí generalmente los fondos de retorno absoluto no son fondos que me gusta, porque muchas veces no sabes lo que hay dentro, son cajas negras. Invierten en un poquito en todo tipo de activos, desde renta variable, renta fija, te compran oro, te compran un montón de cosas, con lo cual muchas veces tienes un producto, pero no sabes en qué está invertido. Yo siempre catalogo los fondos de retorno absoluto que el retorno absoluto siempre es para la gestora, es decir, porque te cobran, está bien, incluso el nombre del producto está bien diseñado, porque te cobra la comisión. Normalmente, como norma general, tienes poco retorno para el cliente, pero el retorno absoluto para la gestora siempre existe porque te cobra la comisión, y bueno, y muchas veces no hay retorno. Hay algunas excepciones que se pueden salvar, como todo, no todo siempre es malo, la mayor parte sí, es verdad, como puede ser, por ejemplo, el fondo del BNY Mellon Total Return. Bueno, es un fondo bastante consistente y que da rentabilidades medias del 5,5%, con lo cual puede ser una buena alternativa, pero sacando algunos fondos como este o algunos más que hay, mejor renta fija mixta. Sabes que en renta fija mixta el gestor por mandato, pues por ejemplo, solo puede invertir el 20% del fondo en renta variable, el resto lo tiene que invertir en renta fija, y sabes un poco el terreno aproximado en el que estás pisando. Cartera conservadora, como siempre, habría que hacer con diferentes fondos para tener la diversificación adecuada. Y mi consejo es que siempre te vayas a algo que puedas saber lo que tienes, comprenderlo, porque muchas veces siempre el mercado nos va a probar, vamos a invertir y en los meses siguientes ese fondo pues va a caer, y no nos tenemos que poner nerviosos, porque si hemos hecho una buena planificación, pues tenemos que estar cómodos con esa posición, aunque a corto plazo suframos. Una cosa es sufrir a corto plazo, evidentemente hay veces que compramos el fondo y el fondo sube, y bueno, pues en ese caso no hay ningún problema, porque la vida es maravillosa, pero siempre nos tenemos que poner un poco en lo peor. Compramos el fondo baja, si hemos hecho una adecuada planificación de ese fondo y una adecuada asignación, pues debemos de estar tranquilos, porque lo más importante, no vamos a tener una pérdida de capital permanente, podemos tener una pérdida de capital temporal. Esto es lo más importante, siempre y cuando el fondo sea bueno, como digo. ¿De acuerdo? Bueno, Jorge González nos pregunta, soy nuevo en la inversión y me gustaría leer algo sobre inversiones, básicamente para un inversor Nobel. Bueno, pues para un inversor Nobel te aconsejo, por ejemplo, puedes leer el libro de Alicia en Wall Street, que está muy bien y no hace falta tener excesivos conocimientos financieros porque se entiende perfectamente. Invirtiendo a largo plazo, de Paramés, también es un libro que se entiende bastante bien, y para cualquier persona
que aunque no tenga, no se haya adentrado nunca en el mundo financiero, pues puede estar bien. Luego, también como otro libro alternativo, si te gusta la lectura y quieres aprender un poco, El Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, es diferente en el sentido de que está enfocado un poco más al mercado inmobiliario. Pero bueno, si coges el concepto que tiene Robert Kiyosaki, sobre todo sobre ser empresario, ser inversor, evaluar muy bien los activos, tener el concepto siempre de flujo de efectivo, es decir, ir invirtiendo a largo plazo, ser un poco más, quiero decir, austero a la hora de gastar, todo ese tipo de cosas te puede servir bien como filosofía. Y luego, pues eso mismo, en vez de adecuarlo al mundo inmobiliario, que Robert Kiyosaki es más, bueno, que le gusta más el mundo inmobiliario, pues adecuarlo un poco al mundo financiero, es decir, coger un poco lo mejor del libro. En algunos capítulos del libro de Padre Rico, Padre Pobre, puede ser un poco friki por determinadas cosas, bueno, pues esotéricas que hace, pero en general está bien, sobre todo porque te puede, si te gusta el libro, pues puedes adquirir esa cultura de bueno, pues tener un concepto más de empresarial, inversor y este tipo de cuestiones que al final, para estar muchos años invirtiendo, está muy bien. Bueno, Adrián González nos pregunta: me gustaría que me aconsejaras un fondo para invertir en Asia. Bueno, pues tienes varios para invertir en Asia. Evidentemente, mi consejo, ¿cuál sería? Mi consejo sería, bueno, te voy a dar varios fondos, como pueden ser el Morgan Stanley Asia Opportunity, hemos hablado aquí en diferentes apartados de él. Otro fondo, el Fidelity China Consumer, también está muy bien. Bueno, el Asia Opportunity te coge toda la región asiática. Ahora mismo el gestor tiene menos exposición a China de lo que ha tenido hasta ahora, puede ser una buena alternativa porque al final te coge toda la región asiática, y el gestor, que es muy bueno, que es Christian Hugh, pues te hace una asignación de activos lo más adecuada según sus criterios. Otra opción también interesante es Fidelity China Consumer. En este caso, como el nombre dice, está centrado en China y en todo lo que tiene que ver con el consumo en China. El consumo en China, pues en teoría en los próximos años y décadas pues va a aumentar bastante, porque va a haber mucha población que está pasando desde el nivel de la pobreza, digamos, a una renta normal, con lo cual ahí hay un porcentaje muy elevado de población, porque China es grandísimo, que va a acceder a más productos de consumo, bien sean móviles, zapatillas, ropa, etcétera, que ahora mismo pues todavía no, coches, etcétera, ¿vale? Otra opción interesante es el JP Morgan Pacific Equity. Aquí lo que te coge también es, dentro de la gestora JP Morgan, todo lo que es Asia-Pacífico, también enfocado en todo el tema asiático, también es interesante. Y por último, un fondo de reciente creación, pero que está muy bien, que es el Amiral Asia. Amiral es una gestora francesa, pero ha creado un fondo en Asia muy interesante, que también puede ser interesante. Pero también aquí lo que tienes, mi consejo es invertir en Asia el 20% de la cartera, pero el 20% de la cartera de la parte que tengas en renta variable. Es decir, si tú, por poner un símil fácil, tienes 50% en renta variable y 50% en renta fija, pues yo te aconsejo que el 20% del 50% vaya a Asia. Al final, ¿eso qué significa? El 10% de la cartera. Así, en términos redondos, Si tenemos una cartera con 100.000 euros, ¿vale? Pues tendremos 50.000 euros invertidos en renta variable, 50.000 euros en renta fija, si es una cartera 50-50. De ese 50%, el 20% en Asia, con lo cual nos quedaría un 10% de la cartera invertida en Asia. Porcentaje moderado y, bueno, en teoría esa posición pues nos debería de dar a largo plazo unos réditos adecuados a la cartera, ¿vale? Ana Pérez nos pregunta: tengo un perfil dinámico, acabo de recibir un dinero importante, bueno, y nos dice entre comillas, al menos para mí, y me gustaría invertir en un fondo con ese capital, que en teoría no voy a necesitar en los próximos 10 años. Bueno, mi consejo,
si has recibido un dinero importante y, como dices, al menos para ti, pues yo lo que haría sería invertir, pero nunca en un único fondo. Te voy a poner un ejemplo. En muchas ocasiones hablo aquí de un fondo que a mí me gusta mucho, que puede haber algunos parecidos, pero bueno, en este caso vamos a hablar de BNY Mellon Long Term Global Equity. Es un fondo que está muy bien, porque, como digo siempre, en toda la vida de fondo, que son muchísimos años, cuando ha habido bajadas de mercado importantes, como han podido ser 2008, 2011, incluso 2018, pues es un fondo que, aunque invierte en acciones bastante conservadoras, ligadas mucho al consumo, empresas con baja deuda, etcétera, y como norma general, es que generalmente no ha perdido capital. En el año 2008, cuando los mercados cayeron un 40, pues este fondo me parece que cayó un 0,02, es decir, insignificante. Lo mismo pasó en el 2011, lo mismo pasó en el 2018, es un fondo que no tiene pérdida de capital. Pero incluso en ese caso, mi consejo es que nunca inviertas más del 20% en un único fondo. ¿Por qué? Porque un fondo puede estar muy bien. En un determinado momento tenemos que hacer una cartera lo suficientemente robusta para no depender de un único gestor, de un único equipo de gestión, etcétera. Bueno, entonces la diversificación siempre es importante. En función de cómo sea el capital, pues lo suyo sería invertir en 5 fondos, entre 5 y 10, si el capital es un poco más elevado. Principalmente, ¿qué queremos? Pues sobre todo que cubran todas las regiones del mundo y que sea lo suficientemente robusto para que no tengamos problemas, y que la cartera sea, pues como digo, lo más robusta posible. Mira, algunos ejemplos de fondos que podemos coger. Como digo, el BNY Mellon Long Term Global Equity, el Morgan Stanley Global Brands, que invierte en muchas compañías mundiales de consumo, el Robeco Global Consumer, otro fondo también ligado al consumo, Buy and Hold Equity, de una gestora española, que también lo hace muy bien. Si hacemos una combinación de estos fondos con algún fondo, por ejemplo, de valor, como puede ser Advalor o Magallanes, pues tenemos una combinación bastante adecuada. Lo incluiría con el Bailey Gifford Long Term Global Growth, también un fondo global, mundial, estrategia un poquito growth y demás, pero que también lo hace muy bien. Es una estrategia, en este caso el Bailey Gifford, busca invertir en compañías de crecimiento excepcionales mediante una estrategia de gestión activa y expresamente centrada en el largo plazo. Lo que hacen normalmente, si hablamos de este fondo, bueno, en anteriores ocasiones hemos hablado mucho del BNY Mellon y del Global Brands. Es un fondo concentrado, tienen entre 30 y 40 compañías, muy diversificado por todo el mundo, con lo cual tenemos bastante buena diversificación. Evidentemente le ha sacado a largo plazo muchos puntos de diferencia con el índice de referencia, que es el MSCI World, es decir, una opción mucho más interesante que un fondo índice, porque vas a tener a largo plazo una mayor rentabilidad y, como digo, pues un fondo bastante interesante. Bueno, evidentemente yo también, ¿qué haría? Pues tampoco haría la cartera y la dejaría perenne durante el tiempo. Mi consejo, ¿cuál es? Bueno, pues que siempre esté monitorizada por alguien de tu confianza. Un fondo hoy puede ser muy bueno, pero por determinadas circunstancias, pues cambios en el equipo gestor, cambios en la política de inversión, etcétera. No tiene por qué ser bueno dentro de 5 años. Elegir un buen equipo está bien, pero muchas veces no siempre hay que dejarlo ahí perenne, sino que a lo mejor pues hay que hacer ciertos cambios porque se van los gestores, la gestora en cuestión empieza a hacer cosas raras que no es su mandato. Al fin y al cabo siempre hay que hacer una vigilancia. Por eso, aunque compremos un fondo, y deberíamos de hacer un seguimiento, porque dentro de 5 años nos podemos encontrar con algo que no tiene nada que ver con lo que hemos comprado al principio. A lo mejor hay que sacarlo de cartera. Muchas veces determinados fondos se centran en exceso en motivos
ESGs y empiezan a comprar solo compañías que, bueno, pues que todo lo que tiene que ver con el ESG, pero que están muy caras. Es decir, tienen que tener un mandato un poquito más amplio y encontrar las mejores compañías a lo largo del mundo. Y bueno, pues tener una cartera lo más robusta posible. Andrés Peláez nos consulta: estoy interesado en invertir en un fondo de inversión en USA, pero no sé qué hacer, si cubrir divisa o no cubrir divisa. Bueno, como sabéis, y si no, lo voy a comentar, cuando invertimos en un fondo de Estados Unidos, pues normalmente si invertimos en un fondo de renta variable en Estados Unidos, aparte del riesgo de la renta variable, tenemos el riesgo de la divisa, porque normalmente en Estados Unidos las compañías cotizan en dólares. En ese caso, y en muchos de los fondos, tenemos la opción de cubrir la divisa, es decir, que solo nos afecte la cotización de las compañías, pero que la cotización del eurodólar pues no nos afecte, porque para eso tenemos la divisa cubierta. Bueno, dependiendo del horizonte de inversión, podría ser interesante cubrir divisa. Si compramos un fondo de renta variable y lo vamos a dejar para los próximos 7-10 años, yo no soy partidario de cubrir divisa, porque cubrir la divisa tiene un coste, evidentemente, y aunque sea un coste menor, pues es un coste, y a lo mejor es un coste del 0,8, el 1% anual. Yo en ese caso prefiero no asumir el coste de riesgo divisa. Evidentemente, pues si hablamos en estos entornos que el eurodólar está en 1,15, no cubro. Si quiero invertir en un fondo de renta variable americana, no cubro divisa. Voy a tenerlo durante los suficientes años para que, bueno, pues habrá unos años que me beneficie el eurodólar y otros años me perjudique. Lo dejaría. Evidentemente, si voy a comprar el fondo cuando el eurodólar está, vamos a llamar, a la paridad, es decir, a 1 contra pues ahí sí lo cubriría, porque probablemente a lo mejor con el paso del tiempo se va a 1,20, entonces ese 20% va en mi contra. Bueno, en ese caso tendría su sentido. Pero todo lo que sea por encima de 1,10, 1,15, 1,20, 1,22, que es, bueno, un precio razonable histórico, pues yo preferiría no cubrir. Evidentemente, si del 1,15 pues pasa al 1,30, pues en ese año tendremos pues un 15% de pérdida de capital, que a lo mejor muchas veces las mismas compañías, porque están invertidas en todo el mundo, pues lo han sido capaces por las mismas compañías que hay en el fondo. Pero, insisto, si es un año estará en 1,20, otro año estará en 1,15, otro año estará en 1,25, yo creo que si invertimos en renta variable, que debería ser a largo plazo, yo no cubriría el fondo, pero bueno, es un poco también mi opinión. Félix Hernández nos pregunta: estoy interesado en invertir un porcentaje de mi cartera en el fondo Baillie Gifford Japan. ¿Qué te parece la opción? Y en caso afirmativo, ¿qué porcentaje asignarías? Ese fondo es un fondo que es muy buena opción en este momento. Baillie Gifford es una gestora extraordinaria, lo hace muy bien. Es una gestora que está fundada en el año 1908, es decir, tiene un historial inmenso. Solo se han dedicado durante estos últimos 110 años pues a hacer lo mismo, que es gestor de inversiones. Una gestora pequeñita, está fundada y gestionada por los mismos empleados, son los que llevan la empresa. De media, pues tienen 23 años en gestión de activos y en muchos de ellos 22 años dentro de la misma gestora. Una opción muy interesante, los resultados en la mayoría de los fondos son muy buenos y bueno, pues también tienen un fondo de Japón, que es verdad que el mercado de Japón hay que ir con cuidado porque lleva los últimos 30 años prácticamente bajando. Son excesivos años, las empresas están muy baratas. Hay muchos gestores de fondos, lo que dicen es que ahora mismo hay muchas empresas en Japón que tienen el mismo dinero en caja
que lo que capitalizan, es decir, prácticamente la empresa nos la están regalando. Bueno, evidentemente habrá que ir con cuidado, porque pueden ser algunas trampas de valor, pero en muchas gestoras pequeñas, muchas empresas pequeñas que están fuera del foco, está pasando esto. En Japón, con tantos años que ha habido de bajada, la mayoría de los inversores, o sea, los inversores de fuera no miran Japón. Los inversores del mismo Japón o están centrados en las compañías grandes o hacen mucho análisis técnico, por lo que digo, porque lleva tantos años bajando el índice con lo cual muchas pequeñas empresas están prácticamente olvidadas del radar inversor, tanto del inversor extranjero como del inversor japonés. Y como digo, hay valoraciones muy, muy interesantes. ¿Qué habría que hacer? Pues evidentemente meter en este fondo un porcentaje de tu cartera pequeño. ¿Qué es un porcentaje pequeño de la cartera? Pues el 15%, pero el 15% de la parte que tengas en renta variable, es decir, un poco como la consulta anterior que hablábamos de un fondo asiático del 20%, pues lo mismo. Si tenemos 100.000 euros invertidos, ¿vale?, de los cuales vamos a poner en este caso que tenemos 100% renta variable, todo, pues tendríamos un 15% en este fondo. Pero si tenemos 100.000 euros, de los cuales tenemos 50% en renta fija, 50% en renta variable, pues tendríamos que tener en este fondo el 15% de la parte de renta variable, es decir, 7.500 euros, una cantidad moderada. ¿Que el fondo se lo hace muy bien y sube? Perfecto, fenomenal. Bueno, tendremos margen y rango, por si acaso el fondo cae mucho, tenemos suficiente flexibilidad para revisar el fondo. Si lo sigue haciendo adecuadamente, pues a lo mejor subir un poquito el porcentaje invertido. Esa es mi opinión. El fondo está extraordinariamente bien. Si tienes que mirar los próximos 5 o 10 años, no deberías de equivocarte en este fondo, porque es que las compañías están tan baratas, y también este fondo no se limita a invertir en las grandes compañías de Japón, sino que también busca fuera de las grandes compañías que pueden estar en el Nikkei. Bueno, Alfonso Torres nos pregunta: quiero hacer una cartera de inversiones, pero tengo dudas de si elegir activos inmobiliarios y cobrar alquileres o hacerlo vía activos financieros, fondos de inversión o acciones. Llevo escuchando durante un tiempo tu podcast y por eso me he decidido a escribirte. ¿Tú qué me aconsejas? Bueno, a ver por dónde empiezo. Mi consejo es que inviertas en activos financieros, pero he de decirte una cosa que tienes que tener en consideración. Mi consejo en un momento dado puede estar sesgado. ¿Por qué puede estar sesgado? Porque yo asesoro activos financieros y no vendo activos inmobiliarios. Te voy a poner un símil. Warren Buffett muchas veces pone este símil: nunca preguntes al peluquero si necesitas un corte de pelo, porque ya vas a saber la respuesta. Bueno, dicho este matiz, pues sinceramente creo firmemente en los activos financieros. Creo que son mejor inversión, creo que eso es una inversión más segura, creo que es una inversión más rentable a largo plazo. Los activos inmobiliarios pues tiene lo primero, poca diversificación, una sola región. Pues al final vas a comprar un activo, pues lo normal es que lo compres cerca de donde tú vives, con lo cual en una sola región, que en este caso es España. Los activos financieros que tienen como ventaja, tienen una mayor diversificación, dependen del crecimiento mundial, son activos líquidos, puedes tener una ponderación adecuada entre renta variable y renta fija, tienes liquidez para lo que quieras hacer siempre que quieras. El inmobiliario no es líquido, entonces bueno, pues cada cosa tiene su aquel. Yo, con independencia de que lo asesore o no, soy un firme partidario de que es mejor el activo financiero. Y el activo financiero, por ser tan bueno y mejor y tener tanta liquidez, a muchos inversores esto les va en su contra, porque compran un fondo hoy cuando no han tenido ese fondo nunca, y mañana ya están viendo la cotización, y pasado y al otro. Eso es un error. Si hemos hecho
y hemos dedicado el tiempo suficiente a estudiar y hacer una cartera adecuada, pues no tenemos que mirar la cotización prácticamente, por supuesto, diariamente. Quizás lo suyo sería mirarlo cada 3-4 meses, como mucho. ¿Por qué? Porque de la misma manera que cuando compramos un activo inmobiliario y nos hacen una tasación, pues no vamos a la semana siguiente a preguntar qué diferencia de valoración ha tenido esa tasación. Pues en un activo financiero pasa un poco igual. Lo único, bueno, pues tenemos tantas herramientas en nuestra mano, el periódico diario, el móvil, etcétera, 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 que bueno, nos da por mirarlo. Cuando la ventaja de la liquidez en muchos casos se convierte una desventaja por el componente psicológico, porque empezamos a mirarlo más de la cuenta. Yo creo que hay que hacer un buen estudio de la cartera y hacerla adecuadamente, y ese es el trabajo, pero luego ya no estar permanentemente mirándola. Bueno, Marcos Moya nos pregunta: tengo una cartera de fondos de inversión y hay algunas cosas que no entiendo, porque veo que tengo códigos ISIN con ES y códigos ISIN con LU. No entiendo muy bien la diferencia y si en algún momento dado me puede beneficiar o perjudicar. Bueno, vamos a ver, los códigos ISIN de los fondos es lo mismo que el DNI. Todos los fondos pues tienen un código ISIN. Igual que todas las acciones también tienen un código de acción y es único para cada uno. Pero vamos a centrar en los fondos. Incluso dos fondos que pueden tener dos clases, la clase A o la clase B, tienen ISIN diferentes. Bueno, pero por lo que me preguntas en concreto, ¿cuál es la diferencia entre un fondo que tiene código ES y un fondo LU? Bueno, pues el fondo ES, que empieza por LS y luego un montón de números, es un fondo que está comercializado en España, ¿vale? De hecho, la palabra ES ya lo dice. Y el fondo LU es un fondo que está comercializado en Luxemburgo. Vamos a poner un ejemplo. Hay algunas gestoras españolas que para poder vender sus fondos a clientes institucionales de bancas privadas, etcétera, no pueden, si lo hacen ellos vendiéndolo directamente, perfecto, te venden el código ES, que es el que ellos normalmente trabajan y punto, pero muchas veces cuando quieren vender el fondo a inversores institucionales de bancas privadas, etcétera, tienen que ir a Luxemburgo a hacer un fondo clónico en Luxemburgo que replica el mismo comportamiento que el fondo en España, que en muchos casos se llama igual y demás, y de esa manera ya se puede vender por diferentes bancos y en bancas privadas. La diferencia está un poco entre un fondo y otro en que el fondo ES va directo al cliente, el fondo LU va a través de una herramienta que en el argot bancario se llama las cuentas ómnibus, de tal manera que la gestora en origen, al estar el fondo a través de una cuenta ómnibus, que es una cuenta intermedia, la gestora ya no tiene acceso al nombre del cliente, ¿vale? Y eso en muchos casos las bancas privadas lo hacen para preservar la identidad del cliente y que la gestora en origen pues no conozca el nombre. Bueno, no deja de ser una herramienta, pero a ti como inversor no te afecta en nada. El fondo de inversión siempre es un producto que ante insolvencias bancarias y demás está fuera del balance del banco. Las participaciones de cada fondo son del cliente, con lo cual siempre que ha habido riesgos de quiebra, etcétera, las gestoras de fondos jamás han quebrado. Y bueno, pues el fondo si es un fondo líquido que invierte en activos normales, compañías globales en todo el mundo, pues no hay ningún problema. A tus efectos, si tienes las dos códigos ISIN, es que no te afectan nada. Uno es que está domiciliado en España y otro es que está domiciliado en Luxemburgo. Te puedes encontrar con algún fondo que empieza por las palabras IE y eso es que está en Irlanda domiciliado, pero pasa un poco exactamente igual. No es operativa interna y a ti no te afecta digamos que prácticamente en nada. Bueno, Antonio Acuña
me dice: sigo tu podcast desde hace aproximadamente un año, me gusta bastante tu enfoque y se te ve una persona muy sensata, tranquila, etcétera. Estoy interesado en hacer un curso sobre fondos de inversión. Me pregunta: ¿tú tienes alguno? De no ser así, ¿cuál me recomiendas? Bueno, yo no tengo ningún curso, ni hago ningún curso. Yo creo que el mejor curso que puedes hacer, por ahí hay algún... Te puedes encontrar en internet algún curso, bueno, para fondos de fondos de inversión y demás. Yo el curso que más te puedo recomendar, pues es escuchar pues casi todos los capítulos de este podcast. Te vas a hacer una idea bastante aproximada y vas a tener, bueno, pues un enfoque. Yo creo que puedes combinarlo con algún otro podcast que hay por ahí en el mercado que esté enfocado un poquito a fondos. Pero si escuchas bastantes programas desde el inicio, vas a tener la suficiente información como para tomar determinadas decisiones de inversión. Yo te aconsejaría, fíjate, que más que hacer un curso de fondos, pues que lo combines con alguna lectura. Puedes leer, bueno, pues libros de inversión, puedes leer la biografía de Warren Buffett. Hay muchos libros de Warren Buffett, está muy bien. De Sir John Templeton, pues leer alguno. Bueno, yo conozco mucha gente que sabe mucho de inversiones, ha leído muchísimo, ha hecho un montón de cursos sobre fondos, sabe lo que es el tracking error, sabe lo que es la delta, sabe lo que es el alfa, sabe lo que es un montón de cosas, pero no tiene la suficiente sangre fría para comprar cuando el mercado entra en pánico. Es decir, tienen en la cabeza, han leído tanto y han visto tantas noticias que el cerebro ya no funciona de manera racional, ya funciona como una centrifugadora. Creerme, esto es muy importante. Yo creo que yo me iría más por el conocimiento, evidentemente, de los fondos y saber lo que estoy haciendo, comprando, los productos que son, cómo invierte un fondo, renta fija, renta variable, etcétera, sin complicaciones, básico, y leería un poco más con todo lo que tiene que ver sobre psicología financiera. Puedes encontrar libros buenos, como algunos de finanzas del comportamiento. Bueno, pues Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, te puede venir muy bien. Pedro Bermejo tiene unos cuantos libros sobre todos estos temas y te va a venir muy bien. Aborda mucho todo lo que tiene que ver con la neuroeconomía. Bueno, El cerebro del inversor, de Pedro Bermejo, puede estar muy bien, y con esto te vas a hacer una composición que, si llegas a entender la filosofía muchas veces del pensamiento racional, tranquilo, y de que es muchas veces más importante tener un buen comportamiento, y aunque carezcas de una formación muy muy amplia, pero con saber lo básico y tener un comportamiento adecuado, es más importante que saber muchísimo de fondos, leer muchísimas noticias y, llegado el momento, quedarte paralizado porque las noticias te atenacen. Como digo, conozco muchos inversores, clientes, etcétera, que a la hora de la verdad, cuando los mercados caen mucho, se atenazan y empiezan a centrifugar en exceso la cabeza. Es más importante tener un pensamiento bueno, racional, tranquilo, que te haga tomar buenas decisiones en momentos que tienes que tener la cabeza fría, ¿vale? Por ejemplo, Warren Buffett pues aconseja a su mujer el invertir en un índice y no mirarlo nunca. Es decir, pues probablemente la mujer de Warren Buffett no tiene casi ni idea de inversiones, pero bueno, estando en un índice y no mirándolo nunca, vas a estar por encima del 70 o el 80% de muchos inversores. El problema es que no hay que mirarlo nunca y tendemos a mirarlo más veces de la cuenta. Bueno, hay muchos estudios en infinidad de sitios que indican que los mejores inversores, ¿quiénes son? Son los que están muertos. Es decir, pues los herederos han tardado muchos años en solicitar el dinero, porque muchas veces se habían olvidado de que tienen un dinero ahí, y al final esos inversores que no han hecho nada con el dinero, si tenían invertido en buenos fondos, los fondos lo han hecho solos, fenomenal. Como digo muchas veces,
el tracking error, el alfa, la beta, sirven para tener una información, pero al final no dejan de ser estadísticas pasadas. Al final el equipo gestor, yo creo que es más importante conocer el equipo gestor, cómo invierte, los cambios que hay constantes, si la compañía es independiente, si no es independiente. Es decir, remangarse y conocer al máximo todo lo que tenga que ver con quiénes son los dueños, cómo gestionan la compañía, qué intereses tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo, si hay una gestora de fondos que ya te está diciendo de entrada que cuando los fondos tengan un patrimonio elevado van a cerrar los fondos, eso ya te quiere decir que prácticamente tienen un interés elevado por la rentabilidad y no por captar fondos en exceso, que evidentemente les puede hacer bastante ricos en los términos de que a más volumen gestionado, más comisiones cobradas, pues evidentemente más dinero ganan. En muchos casos, y hablamos por ejemplo de gestoras, en este caso españolas, pues bueno, tienen ya informado de que cuando lleguen a cierto volumen de patrimonio cerrarán los fondos, porque lo que están es por la rentabilidad de los fondos. Eso ya es una medida buena. Si hay un fondo que, bueno, puede captar pequeñas compañías, perfecto, y puede captar todo el patrimonio que entra en el fondo, pues llegará un momento que tendrá tanto patrimonio que no podrá comprar pequeñas compañías porque no le dará el fondo, pero el fondo lo siguen sin cerrar porque quieren acumular activos. Yo creo que eso ya es un punto básico que te puedo decir por dónde pueden ir los tiros a largo plazo. Y evidentemente a un año el fondo de pequeñas compañías comprando Telefónica de turno, pues lo puede hacer muy bien. Pues probablemente a lo mejor un año porque el mercado le acompañe, pero a largo plazo no creo que sea capaz. Y si es un fondo de pequeñas compañías, pues el mandato es pequeñas compañías. Deberías de tener saber dónde tienes el punto óptimo de cerrar el fondo para acumular rentabilidad. Bueno, a mí también me gusta saber todo lo que puedo con relación a los gestores o los que en muchos casos son los dueños de la empresa. Es decir, porque muchas veces te da pista de cómo se comportan frente al dinero. Es decir, pues me gusta saber qué marca de coche tienen. Muchas veces qué marca de coche tiene una persona te da pistas de cómo se comporta frente al dinero. Es decir, alguien pues que tiene un Ferrari, que a lo mejor se lo puede comprar, pues no me da tan buena pista como si tiene pues cualquier coche de gama media, como puede ser pues un BMW Serie 3, un Serie 5, un coche, es decir, vamos a llamar un coche normal a un coche ostentoso. Bueno, pues puede parecer una fricada, pero te da pistas de que le gusta en exceso el dinero y va a hacer cosas a lo mejor por su propio beneficio y por perjuicio de los partícipes del fondo. Es decir, cuáles son sus incentivos, si son incentivos que van combinados con la rentabilidad del fondo y a largo plazo. Todo ese tipo de cuestiones son relevantes y eso nunca te lo dice ni el tracking error, ni el alfa, ni la beta, etcétera. Eso te lo dice pues el remangarte, ir a muchas conferencias, el hablar mucho con las gestoras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y no tengo más preguntas, eso es todo por hoy. Como siempre os animo a ir haciendo preguntas y enviármelas, que como digo, pues cuando tengo las suficientes, pues las vamos acumulando y las voy y hago un capítulo. Bueno, pues sin más, como siempre me despido. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.